Frente a nuestras costas se oculta un peligro, pero casi nadie es consciente. Estos testigos oxidados del pasado son verdaderas bombas de relojería. Solo algunos expertos conocen la amenaza que yace en el fondo de los océanos. Comienza una carrera contra el tiempo. ¿Podemos ganarla? Las lágrimas negras del mar. El puerto polaco de Gdynia en el Báltico. Un equipo de especialistas del Instituto Marítimo de Gdansk salen en el barco de investigación IMOR. Entre ellos hay hidrógrafos, buzos y biólogos. Llevan años trabajando juntos. Su destino está en el Golfo de Gdansk, a solo media hora del puerto. En ese lugar hicieron un preocupante descubrimiento en 1999. El equipo está dirigido por Benedikt Hack. Para las autoridades, este antiguo capitán de fragata de la Armada polaca es un personaje incómodo. En la administración, no a todo el mundo le gusta lo que hacemos. Pero no nos dedicamos a esto para caerles bien, sino para hacer lo que debemos. Es más bien una misión. Parad las máquinas. Ya estamos en posición. Desde hace años, Benedikt Hack navega siempre a estas coordenadas. El lugar está a solo 2 kilómetros de la costa polaca. Las playas de la bahía de Gdansk reciben el nombre de la Riviera Polaca y son un importante centro turístico de la Europa Oriental. Cada verano, más de 2 millones de turistas europeos pasan aquí sus vacaciones. La gente que viene aquí lo pasa muy bien. Disfrutan de unas vacaciones fantásticas. Las playas son hermosas y la gente es encantadora. Algunos creen que siempre va a ser igual, pero por desgracia no es así. Aquí hay algo que pocos conocen y es muy peligroso para las personas. El barco se pone en marcha para estudiar el fondo marino con el sonar. Poco a poco el sonar va revelando la amenaza que se cierne sobre las idílicas playas. Es una reliquia del pasado. Se trata de los restos del buque hospital alemán Stuttgart de casi 170 metros de eslora. En otoño de 1943 estaba anclado en Gdynia, entonces llamada Gotenhafen, listo para recibir a los soldados alemanes heridos del frente oriental. La mañana del 9 de octubre, las tropas de la 8ª Fuerza Aérea estadounidense se preparaban para despegar. 378 bombarderos salían de sus bases. Su misión, destruir los puertos y los astilleros estratégicos de Danzig y Gotenhafen. 4 horas más tarde, los bombarderos llegaron a su destino.
El Stuttgart recibió varios impactos y en el barco hospital se declaró un incendio. Las llamas iluminaban toda la zona. Para no bloquear el puerto, el Stuttgart fue arrastrado mar adentro y se hundió en el Golfo de Dansk. En los libros de historia, esto es apenas una nota al margen. Tanto el pecio como su posición cayeron en el olvido. Hasta 1999. Benedict Hack encontró el Stuttgart cuando cartografiaba el fondo marino del Golfo para el Instituto Marítimo de Dansk. Desde entonces, ha regresado regularmente con el buque de investigación. Para conocer el estado de este pecio de 70 años, los buceadores se preparan para la inmersión en las frías aguas del Mar Báltico. El Stuttgart está a solo 20 metros de profundidad, cubierto de algas y moluscos. Queda poco del antiguo barco hospital. Solo algunos fragmentos se distribuyen en una superficie de unos 200 metros. En los años 50 se retiró parte del pecio para recuperar el acero y poder venderlo. A simple vista, tanto los restos como su entorno parecen inofensivos. Como en todas las visitas al Stuttgart, los investigadores toman muestras del suelo con ayuda de una pala. Al subir la primera muestra podemos ver por qué Benedict Hack está tan preocupado. Densas gotas de fuel oil que caen de la pala. Los investigadores las conocen como las lágrimas negras del mar. A lo largo de los años han sacado más de 1000 muestras del Stuttgart. Pero lo que Benedict Hack y su equipo sacan a la superficie en esta ocasión supera a todos los hallazgos anteriores. Una masa pegajosa y nauseabunda que contiene poca arena y gran cantidad de fuel. ¿Cuánto fuel? ¡Qué asco! Esto es increíble. Nunca había sacado tanta cantidad de aquí. Y qué mal huele. Los investigadores quieren analizar la muestra en el laboratorio. Estamos al borde de una catástrofe ecológica. Y parece que no podemos hacer nada. Han desaparecido por completo todas las formas de vida. Benedict Hack quiere extraer 200 muestras más para evaluar mejor el alcance de la contaminación de la bahía de Dansk. ¿Se trata de un caso trágico aislado? ¿Qué sucede con el resto de los naufragios de la Segunda Guerra Mundial? ¿También son un peligro para el medio ambiente? A menos de 20 kilómetros del barco de investigación de Benedict Hack se encuentra Westerplatte. Aquí fue donde estalló la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939. Ese día el barco alemán Schleswig-Holstein abrió fuego sobre la posición polaca.
Fue el comienzo de una costosa guerra naval que duró 6 años. Grandes flotas lucharon en todo el mundo por el dominio de los mares. También los barcos mercantes se encontraban en el punto de mira. La Marina de Guerra y la aviación alemanas intentaron cortar las rutas de suministro aliadas. Los más temidos eran los submarinos alemanes, los lobos grises. En junio de 1942 hundieron un barco cada 6 horas. ¿Cuántos barcos se hundieron en total? Y de esos, ¿cuántos representan un peligro similar al del Stuttgart? Esas preguntas nos llevan hasta Tampa, Florida, en el Golfo de México. Cada año, representantes de la Guardia Costera estadounidense, científicos y expertos en recuperación, se reúnen en la conferencia Clean Gulf, un foro que acoge a los mayores especialistas en la lucha contra los vertidos de hidrocarburos en el mar. Entre ellos se encuentra la estadounidense Dagmar Smith-Etkin, una bióloga de fama mundial. En el año 2004 recibió el encargo de averiguar cuántos pecios peligrosos hay en nuestros mares. Recopilé datos sobre naufragios en diferentes fuentes, incluyendo bases de datos alemanas que traduje al inglés. En ellas se mencionaba, por ejemplo, qué barcos había hundido cada submarino. Dagmar Smith dedicó 2 meses a analizar archivos y recopilar fuentes de todo el mundo. Entre los naufragios, seleccionó solo los barcos más grandes con motores de combustión de más de 400 toneladas de registro bruto, o más de 150 en el caso de los petroleros. He contado más de 8.500 pecios en todo el mundo. Y me sorprendió que 3/4 partes sean de la Segunda Guerra Mundial. Se encuentran frente a los puertos, en los escenarios de batallas navales y a lo largo de las rutas comerciales. Hay exactamente 6.338 pecios de la Segunda Guerra Mundial. Ya sean cargueros italianos en el Mar Rojo o barcos de guerra japoneses en el Pacífico, esos 6 años de guerra provocaron la mayor parte de los naufragios de los últimos 100 años. Con los barcos se hundieron toneladas de combustible y crudo oculto en depósitos tras los cascos de acero. Lo que nadie sabe con exactitud es de qué cantidad se trata. Dagmar Smith ha elaborado una estimación para los grandes naufragios con motor de combustión. Cuando no tenía información, miraba el tamaño y el tipo de barco. Se trata de un carguero, de un petrolero, y calculé que podía contener al menos un 10% del fuel, tal vez un 90%. No lo sabía, así que trabajé con un rango de valores. Utilizando esa metodología, calculé que podía haber entre 2,5 y 20,5 millones de toneladas de fuel en todos los pecios. Son cifras preocupantes, porque pueden filtrarse y causar los mismos daños que vemos en los vertidos que se producen en la actualidad. Una de las mayores catástrofes de la historia fue el naufragio del petrolero Exxon Valdez, que se hundió frente a Alaska en 1989 y perdió 37.000 toneladas de crudo. Solo una fracción de lo que ocultan los naufragios de la Segunda Guerra Mundial. Según el estudio de Dagmar Smith-Etkin, esos pecios podrían contener hasta 15 millones de toneladas de fuel, 400 veces más que el vertido del Exxon Valdez. Cuando publiqué mis resultados, la reacción fue: el problema es demasiado grave. Por eso se ha silenciado, tanto en Estados Unidos como en otros países. Es demasiado complicado, demasiado caro, así que no se puede hacer nada.
Desde hace más de 12 años se conoce la investigación de Dagmar Schmidt. Y desde hace más de 12 años, especialistas de todo el mundo discuten el problema en conferencias, pero no se han tomado medidas. Esa demora ha tenido consecuencias fatales. Algunos barcos ya han empezado a verter fuel. Durante décadas nadie se ha preocupado del peligroso contenido de los depósitos, ahora corroídos por el óxido. Muchos pecios de la Segunda Guerra Mundial se encuentran frente a la costa este de los Estados Unidos. Un buque de investigación de la agencia estadounidense NOAA se prepara para zarpar. Los investigadores exploran regularmente la costa buscando naufragios de la Segunda Guerra Mundial, como aquí, en Carolina del Norte. Antes de Dagmar Schmidt, quienes estudiaban los naufragios eran principalmente los arqueólogos marinos. Para los investigadores de esta agencia estatal está cada vez más claro. No saben casi nada de los barcos hundidos en la Segunda Guerra Mundial. Cada vez que localizan un pecio, comprueban el estado del barco. ¿Hasta dónde llega la corrosión? ¿Está perdiendo fuel? Por último, miden el pecio con láser. Uno de los principales objetivos de este organismo es la protección del medio ambiente. En la sede de la NOAA en Maryland, Lisa Simons es la responsable de supervisar los naufragios en aguas estadounidenses. También ella se asustó al conocer el estudio de Dagmar Schmidt. Antes no tenía claro que hubiese tantos pecios con millones de toneladas de combustible. Entonces cundió una gran preocupación. De repente quedó claro que las costas de Estados Unidos, Alemania, resto de Europa y Japón estaban sembradas de bombas de relojería. Lisa Simons quiere saberlo con exactitud. En 2010, el Congreso de los Estados Unidos asignó $1 millón a la NOAA para identificar el peligro que suponen los barcos hundidos en aguas estadounidenses. Realizamos un trabajo de investigación intensivo en archivos y hemerotecas. En algunos casos, pudimos encontrar miembros de la tripulación aún vivos que sabían lo que había sucedido con un barco. ¿Qué tamaño tenía el barco? ¿Cuánto fuel llevaba? ¿Qué clase de combustible era? A partir de 21 criterios, clasificaron por niveles de riesgo los pecios de las costas estadounidenses. Actualmente, Lisa Simons se está documentando sobre el carguero Coast Trader. Un submarino japonés lo hundió en 1942 frente a Seattle. Según los datos que ha podido obtener, podría contener 1000 toneladas de combustible. Pero la información puede no ser fiable o ser directamente falsa. A veces los investigadores pueden utilizar robots submarinos para verificar la información. Lo que más les interesaba en el caso del Coast Trader era el lugar del impacto del torpedo. Los daños son mucho mayores de lo que se pensaba. El barco debió de perder una gran cantidad de fuel al hundirse. El peligro que supone este pecio es menor del previsto. Del mismo modo, otros barcos pueden contener mucho más fuel del calculado. El problema es que no hay medios para revisar con robots todos los pecios. Y tampoco es que el Coast Trader no sea un peligro. Los investigadores calculan que sus tanques contienen unas 400 toneladas de fuel. Los expertos simulan en el ordenador lo que podría pasar en caso de que vierta su carga tóxica. Primer escenario. Las 400 toneladas de fuel salen a la vez y contaminan grandes secciones de la costa pacífica, en medio de una región protegida.
Realizan un total de 200 simulaciones con diferentes vientos y cantidades de fuel. De ese modo pueden evaluar el riesgo y diseñar distintos planes de acción. Los resultados inquietan a los investigadores. El Ghost Trader queda clasificado en una categoría de riesgo alta, porque en la mayor parte de las simulaciones el fuel llega a la costa. Lisa Simons sabe lo que significa. En 1942, cuando se hundió el carguero, la costa también sufrió la contaminación. Durante la Segunda Guerra Mundial, la población estaba habituada al fuel en las playas, así como a otros perjuicios causados por la guerra. Los adultos iban a ver las playas antes de dejar bajar a los niños. La gente tenía latas de queroseno y de aceite corporal para limpiarse los pies cuando volvía de pasear por la playa. No creo que la gente vaya a aceptar algo así si se vuelve habitual, ya sea aquí o en cualquier otro lugar del mundo. Los investigadores estudian en profundidad 573 grandes pecios y elaboran informes sobre 87 de ellos. 36 suponen un riesgo si el fuel sale en su totalidad. Y hay 5 barcos de la Segunda Guerra Mundial en la categoría de mayor peligro. Si solo uno de los depósitos se filtrase, los efectos serían catastróficos. Nuestro estudio está dirigido a la Guardia Costera estadounidense. Aquí tenéis una lista de naufragios que debéis vigilar más de cerca. Ahora les corresponde a ellos decidir si quieren tomar alguna medida de control, si quieren extraer el fuel o no. Pero la reacción de la Guardia Costera ante el informe fue prácticamente nula. Hasta la fecha no han estudiado ni uno de los pecios marcados como extremadamente peligrosos. Y por supuesto, no hablan de extraer el fuel. La clave parece ser esperar. Y no solo en Estados Unidos. Un juego contra el tiempo muy peligroso. Sin embargo, los investigadores no se quedan de brazos cruzados. La NOAA dispone de un centro propio de satélites e información. Los analistas estudian datos en tiempo real para el servicio meteorológico y elaboran modelos climáticos a largo plazo. Además, vigilan constantemente la superficie marina buscando manchas de fuel. Los expertos son capaces de reconocer a simple vista las mínimas irregularidades a partir de las imágenes del radar, como estos barcos en alta mar. Después de realizar el análisis de riesgo, la agencia vigila especialmente las regiones con pecios potencialmente peligrosos. En el lugar de un naufragio de la Segunda Guerra Mundial que no está entre los de alto riesgo, el analista descubre una marca extraña. Probablemente sea fuel. Marca la mancha oscura para medirla. Abarca más de 9 kilómetros de largo por 150 metros de ancho. Es una superficie de aproximadamente 1,5 kilómetros cuadrados. Inmediatamente envía la información a Lisa Simons. Para ella, el pecio es un viejo conocido. Es habitual que se formen manchas de fuel sobre el petrolero hundido Coimbra. Sin embargo, la Guardia Costera no ha hecho planes para extraer el fuel. El motivo es que se encuentra a 50 kilómetros de la costa. De momento, las manchas de aceite se disuelven en el mar, pero en caso de una fuga más grande, el fuel podría alcanzar la costa de Nueva York. Es un riesgo que la agencia tiene presente. Es una cuestión de dinero. Están más preocupados por sus problemas actuales que por una amenaza potencial. Es posible extraer el fuel de un barco hundido, pero también es muy caro. Quedó demostrado en 2015 cuando el arrastrero ruso Oleg Naidenov se incendió y se hundió frente a Gran Canaria. En ese caso se extrajeron más de 1000 toneladas de fuel hundidas con el barco. Toda una hazaña de la técnica. El pecio se encuentra a más de 2.700 metros de profundidad.
El coste, 30 millones de euros. Creo que es posible trabajar en cualquier pecio. Podemos operar a cualquier profundidad. Lo único que se necesita es tomar la decisión de salir a buscar los restos y resolver el problema. Jim Elliot es un antiguo agente de la Guardia Costera estadounidense y vicepresidente de la Asociación Estadounidense de Empresas de Salvamento. Un experto reconocido en acciones de salvamento complejas por todo el mundo. Lo primero que se hace en caso de accidente hoy en día es extraer el fuel si es una amenaza para el medio ambiente. De lo contrario, el propietario del barco responderá por los daños. En el caso del Oleg Naidenov, los robots abrieron el acceso hasta los tanques de combustible. A continuación, se instalaron contenedores con forma de embudo para extraer el combustible de forma controlada. También reciben llamadas para trabajar en pecios de la Segunda Guerra Mundial que llevan décadas oxidándose en soledad. Para ser sincero, es muy raro. Es increíble que sigamos hablando de esos pecios y que todavía no se haya resuelto el problema. Si hay un vertido de fuel, las consecuencias para el medio ambiente pueden ser muy graves y a largo plazo más caras. Pensemos, por ejemplo, en los costes de un vertido. Si el fuel sale al exterior, la tecnología actual permite recoger entre un 10 y un 25% en la superficie. Si llegase a haber un vertido, las pérdidas serían inmensas. La bahía de Dansk está sin duda entre los perdedores. El Stuttgart lleva años vertiendo fuel. Benedikt Hack también ha sufrido la actitud de las administraciones. Prefieren cerrar los ojos porque no saben qué hacer. Esconden la cabeza y dejan el problema para más adelante, esperando que alguien consiga resolverlo en algún momento. Poco a poco, el gobierno empieza a interesarse. Pero hay que insistir, y de eso me ocupo yo. Es un poco como David contra Goliat, o como Don Quijote. Sí, ese soy yo. Benedikt Hack quiere convencer al Ministerio de Medio Ambiente polaco con obstinación y con datos de que debe ocuparse de los daños medioambientales que provoca el Stuttgart. Los químicos analizarán las muestras que han recogido en torno al pecio. Cada día durante 2 meses, el laboratorio recibe cajas con muestras. En total son más de 200 bolsas de plástico llenas de sedimentos contaminados con fuel, cuya composición deben analizar. Los resultados son alarmantes. La contaminación es mucho más grave de lo previsto. Algunos valores de sustancias cancerígenas son miles de veces superiores a los límites del Ministerio de Medio Ambiente. Fue sorprendente. Nadie se esperaba algo así. Llevamos los resultados a otros organismos y nos decían: eso es imposible, os habéis equivocado. Es muy temprano. Benedikt Hack quiere averiguar qué significan en la práctica estos valores para la bahía de Dansk. Si hablamos de daños medioambientales, hay un grupo de profesionales que deben ser los primeros en saberlo. La pesca en la bahía de Dansk. Desde hace siglos, un duro trabajo artesanal a bordo de pequeños barcos. Son empresas familiares en las que la información sobre los mejores caladeros se transmite de padres a hijos. Los pescadores aprecian mucho los pecios,
Son una especie de arrecife artificial y ofrecen refugio a los habitantes del mar. Benedict Hack está seguro de que los pescadores también echan las redes cerca del Stuttgart. Y tiene razón. Los pescadores le confirman que 2 días antes en la zona del naufragio olía mucho a fuel. Dicen que a veces caen en sus redes platijas manchadas de fuel, pero no se las llevan, sino que las devuelven directamente al agua. En el instituto bromeamos con que no hace falta aceite para freír los deliciosos pescados de la zona del naufragio, porque ya suelen venir bien embadurnados. Pero realmente es un chiste de mal gusto. Esa zona está contaminada y es muy peligrosa. Los peces comen veneno y nosotros, al comer esos peces, también lo ingerimos. Benedict Hack está elaborando un informe para el Ministerio de Medio Ambiente polaco. Quiere utilizar los datos que ha obtenido en el laboratorio y hablando con los pescadores para convencer a las autoridades de que deben enfrentarse al problema que supone la contaminación de los fondos marinos. Para ellos soy una molestia. Y llego y les digo, hay contaminación ahí y ahí. Pero ellos responden, bah, no pasa nada, solo lo sabes tú. Vamos, si nadie lo ve, déjalo. ¿Todos los estados se comportan así cuando se trata de antiguos naufragios? ¿Se limitan a cerrar los ojos y esperar? Debido a los recortados fiordos, la línea de costa de Noruega supera los 20.000 kilómetros de longitud. Un vertido de petróleo aquí sería mucho más grave que en cualquier otro lugar. Por eso la Administración de Costas noruega sigue otra estrategia. Hans Petter Mortensholm es el responsable de todos los pecios de Noruega. Está vigilando el lugar del naufragio de un barco alemán de la Segunda Guerra Mundial. Lo que encuentra no deja lugar a dudas. Esperar no es una posibilidad. El gasóleo del barco está subiendo gota a gota hacia la superficie. Los habitantes de la costa noruega están acostumbrados a ver fuel en la superficie debido a los naufragios. Los barcos de guerra nazis, descubiertos en toda la costa, se dirigen hacia los fiordos. Son las consecuencias de una de las mayores operaciones de la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Noruega por las tropas alemanas en abril de 1940. La contraofensiva británica dio lugar a duras batallas navales, principalmente frente al puerto de Narvik. Las unidades británicas hundieron 10 destructores alemanes. En total, la Marina de Guerra alemana perdió en Noruega una tercera parte de su flota. Las huellas de los combates siguen siendo visibles. Algunos pecios alemanes se encuentran justo en la costa, como el destructor Georg Thiele. Durante la Segunda Guerra Mundial se hundieron unos 900 barcos en esas aguas. La Administración de Costas noruega considera a 29 de ellos como extremadamente peligrosos debido al combustible que almacenan. Los pecios atraen a los buceadores, a pesar de que son verdaderos cementerios, o quizás por eso. Más de 4.000 marineros de ambos bandos murieron en los combates. Lo que pocos buceadores saben es que los pecios son bombas de relojería en marcha.
Algunos de ellos siguen desprendiendo fuel. Hans-Peter Mortensholm vigila todos los pecios con cámaras de alta resolución, como las que utiliza el ejército para detectar a tiempo las fugas. Mortensholm y su equipo sobrevuelan todos los pecios considerados peligrosos al menos una vez por semana. Hoy se dirigen al fiordo de Oslo. 1 de cada 5 noruegos vive cerca de este estrecho brazo de mar. Un vertido de petróleo aquí no tardaría en alcanzar la costa. Su recorrido los lleva hasta la fortaleza costera de Oscarsborg, que tuvo un papel clave durante la guerra. En 1940 sus cañones hundieron el crucero pesado Blücher. En el estrecho fiordo, el barco alemán era un objetivo fácil y se fue a pique con más de 1.400 toneladas de combustible. Hoy el pecio del Blücher se encuentra a 70 metros de profundidad. En su interior contiene solo una pequeña fracción de la carga original de combustible. La Administración de Costas noruega bombeó la mayoría de forma controlada en 1994 para evitar una catástrofe. Sigue habiendo unas 40 o 50 toneladas de combustible a bordo. En aquel momento no fue posible alcanzar algunos tanques. Se consideró demasiado peligroso porque estaban muy cerca del almacén de la munición. Pero aunque lo hubiésemos conseguido, en todos los bombeos quedan pequeños restos de gasóleo en el pecio. Desde el aire, Mortensholm ve cómo el Blücher sigue perdiendo parte del combustible. Si esa pérdida aumentase, se debería volver a extraer todo el fuel posible a pesar del riesgo de explosión. Reaccionamos cuando un pecio empieza a verter más rápido, pero también hemos vaciado otros barcos por el riesgo que pueden suponer dentro de 10 o 20 años. Tomamos esas medidas principalmente por la corrosión. Dentro de 10 o 20 años podría ser demasiado tarde para realizar cualquier tipo de operación en el pecio. Noruega es el único estado del mundo que ya está invirtiendo para mantener a salvo sus costas. Casi todos los demás países, como los Estados Unidos, prefieren esperar en vez de bombear, y los pecios siguen oxidándose. En función del contenido de sal, la profundidad o la temperatura, las placas de acero pierden entre 0,5 y 2 milímetros por década. Aunque parece poco, el tiempo no juega a su favor. Un grupo de investigadores australianos descubrió en el Pacífico que cuando las placas de acero han perdido de 3 a 10 milímetros, se vuelven inestables y pueden romperse incluso con poca presión. Muchos pecios de la Segunda Guerra Mundial están entrando ahora en esa fase crítica o se encuentran cerca. El gobierno noruego no quiere esperar a que se produzca una catástrofe, así que ha vaciado de forma preventiva otros 7 pecios. Las paredes de acero de los tanques siguen siendo lo bastante estables como para instalar válvulas sin que se rompan. Los ingenieros vaciaron también el bombardero alemán Erich Giese. Y en ese caso celebraron un banquete excepcional. El fuel pesado alemán de la Segunda Guerra Mundial tiene un olor muy fuerte y queremos averiguar cuál es su nivel de toxicidad. Hans-Peter Mortensholm ha enviado una muestra para analizar en Trondheim.
Aquí se encuentra uno de los principales laboratorios de análisis de hidrocarburos navales del mundo. Las manchas de petróleo son muy perjudiciales en Noruega porque es difícil luchar contra el fuel en las gélidas aguas árticas, en las que a causa del frío apenas se descompone. También es importante el tamaño de las gotas que forman la fuga, ya que determinan la extensión y el espesor de la mancha. No todos los hidrocarburos son iguales. Estos investigadores han analizado más de 3.000 clases de fuel diferentes. Analizar el combustible del destructor alemán Erich Giese parecía un trabajo más. La primera prueba simulaba la mezcla de aceite con agua entre el oleaje. La muestra debía rotar 24 horas en este dispositivo. Entretanto, los científicos determinaron los componentes químicos exactos del fuel del Erich Giese. Los resultados fueron sorprendentes y algunos valores eran excepcionalmente altos. Nunca habíamos visto algo así. Al principio pensábamos que el instrumental no estaba limpio y repetimos las pruebas. Pero los resultados fueron los mismos. Nunca había llegado nada tan tóxico a este laboratorio. Poco después se realizó un nuevo descubrimiento preocupante. El agua y el fuel se mezclaban en una emulsión espesa. En caso de fuga, esa mezcla sería mucho más difícil de bombear. En comparación, otro fuel británico de la Segunda Guerra Mundial apenas se mezcla. Y lo que nadie sabe es cómo reaccionan los seres vivos ante este tipo de fuel. La base de la cadena alimenticia está formada por pequeños crustáceos que constituyen el motor de los ecosistemas del Atlántico Norte. Los investigadores mezclaron 40 partes de agua marina por una parte de fuel pesado. Los crustáceos debían sobrevivir 96 horas en el líquido resultante. A los 4 días llegó el resultado. Todos habían muerto o casi no podían moverse. Los investigadores no se explicaban por qué este fuel es tan tóxico. Buscando más información, descubrieron un informe del Servicio Secreto estadounidense de 1945. Al parecer, Alemania en la Segunda Guerra Mundial sufría escasez de crudo y como alternativa elaboraron fuel a partir del carbón. Ese proceso produce un combustible mucho más peligroso que el petróleo refinado habitual. Ese fuel tiene un gran potencial de causar daños al medio ambiente. En ningún caso debemos esperar hasta que la corrosión deshaga los tanques. Hay que bombearlo de forma controlada. Benedict Hack conoce los resultados de Trondheim y está preocupado. Su análisis químico del fuel del Stuttgart es similar al de los noruegos. Él ya sabe que ese fuel tóxico contamina los fondos marinos, pero no sabe cuántas toneladas se han vertido en la bahía de Dansk desde el naufragio. Busca una respuesta en los archivos del Museo Marítimo Nacional. En los documentos encuentra las primeras pistas. Antes de hundirse, el Stuttgart estaba listo para zarpar, así que los depósitos debían de estar llenos de un combustible sintético muy tóxico. El fuel pesado salió al agua y se hundió hasta llegar al fondo marino.
Según mi investigación, la cantidad de vertido estaba entre las 850 y las 1000 toneladas. Eso es muchísimo. Y el vertido no deja de extenderse, como demuestran los resultados de las muestras del fondo marino. Cuando Benedict Hack descubrió el pecio en 1999, había más de 25.000 metros cuadrados de fondo marino contaminado. 10 años más tarde, eran ya 32.000 metros cuadrados, y la contaminación se extiende cada vez más rápido. El fuel fluye por una pendiente subacuática. La superficie afectada equivale a más de 50 campos de fútbol. Para Benedict Hack no hay duda. Hay que encontrar una solución para 450.000 metros cúbicos de fondos marinos contaminados. Extraer los restos del naufragio y la tierra contaminada, toda esa cantidad, costaría cientos de millones de euros. Y hay otro problema. ¿Dónde lo metemos? Si decidimos sellar el lugar con arena, como una especie de sarcófago, hablamos de una suma de unos 15 o 20 millones de euros. Benedict Hack opina que merece la pena asumir ese gasto para que el ecosistema de la bahía de Dansk pueda recuperarse. Pero siempre pasa lo mismo con el dinero. Siempre es poco. Por eso las administraciones no hacen nada e intentan dejarlo de lado. Dicen, no tenemos nada. Y tú nos vienes pidiendo tanto dinero. Por desgracia, eso es lo que sucede. Pero, ¿por qué debe pagar solo el Estado polaco? ¿Por qué no lo paga Alemania? A fin de cuentas, el Stuttgart era un barco alemán. La pregunta es, ¿quién es el responsable de los daños causados por pecios de la Segunda Guerra Mundial? En la Universidad de Hamburgo, un profesor de Derecho Marítimo Internacional lleva años estudiando esas cuestiones. Henning Jessen es uno de los pocos especialistas en todo el mundo que conoce esta compleja situación legal. No hay ningún acuerdo aplicable al tratamiento de pecios de guerra. Se trata de una situación legal que no está aclarada. La opinión general, según Jessen, es que un barco de guerra pertenece siempre al estado de su bandera, al de la bandera bajo la que lucha, incluso después de hundirse en la costa de otro estado. ¿No debería ser el propietario el responsable de los daños causados por una fuga de aceite? Si se hundió en un enfrentamiento bélico, es decir, si se hundió a causa de los disparos y torpedos recibidos, o si la propia tripulación lo hundió en una situación desesperada, según el derecho bélico, ahí se acaba la responsabilidad. El barco naufragó en un enfrentamiento bélico. Dicho de otra forma, un estado como Alemania al que siguen perteneciendo los barcos puede desentenderse jurídicamente y dejar que los perjudicados asuman los costes. Debemos también tener en cuenta el punto de vista moral que impone una responsabilidad voluntaria o, al menos, realizar concesiones a un estado costero dañado. Jurídicamente, el estado al que pertenece esa bandera puede hacer eso. Ningún estado quiere sentar un precedente. Eso es lo que oye Benedict Hack al hablar con sus colegas alemanes sobre el problema sin resolver del Stuttgart en la bahía de Dansk. Yo les digo, escuchad, tenemos aquí algunos pecios que son vuestros. Su respuesta es, ¿tienen oro? Si no, es problema vuestro. Tras 70 años, el problema ya no es de los alemanes, sino nuestro.
Y el Stuttgart es solo uno de los problemas. Benedict Hack lo sabe. Solo en la bahía de Dansk hay más de 30 pecios de la Segunda Guerra Mundial. Él se preocupa sobre todo por el barco de aprovisionamiento alemán Franken, hundido por las fuerzas aéreas soviéticas poco antes del final de la guerra. Un impacto directo abrió un enorme orificio en el barco. Los tanques interiores no sufrieron daños. Pueden contener 6 veces la cantidad de fuel que ha vertido el Stuttgart. Pero probablemente ni Polonia ni Alemania se sienten responsables. Otro pecio de la Segunda Guerra Mundial, uno de los más de 6.300 que hay en el mundo, cuyo futuro no está claro. Es un problema invisible hasta que pasa algo. En resumen, si el barco se rompe y hay un vertido, nos enfrentaremos a él. Esos barcos se siguen deteriorando. Llevan desde principios de los años 40 en agua salada. El proceso será crónico. Podemos enfrentarnos a él o acostumbrarnos a limpiar playas cada vez con mayor frecuencia. La pregunta no es si va a pasar algo, sino cuándo. La decisión sobre qué vamos a hacer debemos tomarla nosotros. De la Armada polaca es un personaje incómodo. En la administración, no a todo el mundo le gusta lo que hacemos. Pero no nos dedicamos a esto para caerles bien, sino para hacer lo que debemos. Es más bien una misión. Parad las máquinas. Ya estamos en posición. Desde hace años, Benedict Hack navega siempre a estas coordenadas. El lugar está a solo 2 kilómetros de la costa polaca. Las playas de la bahía de Dansk reciben el nombre de la Riviera Polaca y son un importante centro turístico de la Europa Oriental. Cada verano más de 2 millones de turistas europeos pasan aquí sus vacaciones. La gente que viene aquí lo pasa muy bien. Disfrutan de unas vacaciones fantásticas. Las playas son hermosas y la gente es encantadora. Algunos creen que siempre va a ser igual, pero por desgracia no es así. Aquí hay algo que pocos conocen y es muy peligroso para las personas. Tanto el pecio como su posición cayeron en el olvido. Hasta 1999. Benedict Hack encontró el Stuttgart cuando cartografiaba el fondo marino del Golfo para el Instituto Marítimo de Dansk. Desde entonces, ha regresado regularmente con el buque de investigación. Para conocer el estado de este pecio de 70 años, los buceadores se preparan para la inmersión en las frías aguas del Mar Báltico.
El Stuttgart está a solo 20 metros de profundidad, cubierto de algas y moluscos. Queda poco del antiguo barco hospital. Solo algunos fragmentos se distribuyen en una superficie de unos 200 metros. En los años 50 se retiró parte del pecio para recuperar el acero y poder venderlo. A simple vista, tanto los restos como su entorno parecen inofensivos. Como en todas las visitas al Stuttgart, los investigadores toman muestras del suelo con ayuda de una pala. Al subir la primera muestra podemos ver por qué Benedikt Hack está tan preocupado. Frente a nuestras costas se oculta un peligro, pero casi nadie es consciente. Estos testigos oxidados del pasado son verdaderas bombas de relojería. Solo algunos expertos conocen la amenaza que yace en el fondo de los océanos. Comienza una carrera contra el tiempo. ¿Podemos ganarla? Las lágrimas negras del mar. El puerto polaco de Gdynia en el Báltico. Un equipo de especialistas del Instituto Marítimo de Gdansk salen en el barco de investigación Imor. Entre ellos hay hidrógrafos, buzos y biólogos. Llevan años trabajando juntos. Su destino está en el Golfo de Gdansk, a solo media hora del puerto. En ese lugar hicieron un preocupante descubrimiento en 1999. El equipo está dirigido por Benedikt Hack. Para las autoridades, este antiguo capitán de fragata, densas gotas de fuel oil que caen de la pala. Los investigadores las conocen como las lágrimas negras del mar. A lo largo de los años han sacado más de 1000 muestras del Stuttgart. Pero lo que Benedikt Hack y su equipo sacan a la superficie en esta ocasión supera a todos los hallazgos anteriores. Una masa pegajosa y nauseabunda que contiene poca arena y gran cantidad de fuel. ¿Cuánto fuel? ¡Qué asco! Esto es increíble. Nunca había sacado tanta cantidad de aquí. Y qué mal huele. Los investigadores quieren analizar la muestra en el laboratorio. Estamos al borde de una catástrofe ecológica. Y parece que no podemos hacer nada. Han desaparecido por completo todas las formas de vida. Benedikt Hack quiere extraer 200 muestras más para evaluar mejor el alcance de la contaminación de la bahía de Gdansk. Se trata de un caso El barco se pone en marcha para estudiar el fondo marino con el sonar.
Poco a poco el sonar va revelando la amenaza que se cierne sobre las idílicas playas. Es una reliquia del pasado. Se trata de los restos del buque hospital alemán Stuttgart de casi 170 metros de eslora. En otoño de 1943 estaba anclado en Diña, entonces llamada Gotenhafen, listo para recibir a los soldados alemanes heridos del frente oriental. La mañana del 9 de octubre, las tropas de la 8ª Fuerza Aérea estadounidense se preparaban para despegar. 378 bombarderos salían de sus bases. Su misión, destruir los puertos y los astilleros estratégicos de Danzig y Gotenhafen. 4 horas más tarde, los bombarderos llegaron a su destino. El Stuttgart recibió varios impactos y en el barco hospital se declaró un incendio. Las llamas iluminaban toda la zona. Para no bloquear el puerto, el Stuttgart fue arrastrado mar adentro y se hundió en el Golfo de Dansk. En los libros de historia, esto es apenas una nota al margen. Al subir la primera muestra podemos ver por qué Benedikt Hack está tan preocupado. Densas gotas de fuel oil que caen de la pala. Los investigadores las conocen como las lágrimas negras del mar. A lo largo de los años han sacado más de 1000 muestras del Stuttgart. Pero lo que Benedikt Hack y su equipo sacan a la superficie en esta ocasión supera a todos los hallazgos anteriores. Una masa pegajosa y nauseabunda que contiene poca arena y gran cantidad de fuel. ¿Cuánto fuel? ¡Qué asco! Esto es increíble. Nunca había sacado tanta cantidad de aquí. Y qué mal huele. Los investigadores quieren analizar la muestra en el laboratorio. Estamos al borde de una catástrofe ecológica y parece que no podemos hacer nada. Han desaparecido por completo todas las formas de vida. Benedikt Hack quiere extraer 200. El barco se pone en marcha para estudiar el fondo marino con el sonar. Poco a poco el sonar va revelando la amenaza que se cierne sobre las idílicas playas. Es una reliquia del pasado. Se trata de los restos del buque hospital alemán Stuttgart de casi 170 metros de eslora. En otoño de 1943 estaba anclado en Diña, entonces llamada Gotenhafen, listo para recibir a los soldados alemanes heridos del frente oriental. La mañana del 9 de octubre, las tropas de la 8ª Fuerza Aérea estadounidense se preparaban para despegar. 378 bombarderos salían de sus bases. Su misión, destruir los puertos y los astilleros estratégicos de Danzig y Gotenhafen. 4 horas más tarde, los bombarderos llegaron a su destino. El
El Stuttgart recibió varios impactos y en el barco hospital se declaró un incendio. Las llamas iluminaban toda la zona. Para no bloquear el puerto, el Stuttgart fue arrastrado mar adentro y se hundió en el Golfo de Dansk. Frente a nuestras costas se oculta un peligro, pero casi nadie es consciente. Estos testigos oxidados del pasado son verdaderas bombas de relojería. Solo algunos expertos conocen la amenaza que yace en el fondo de los océanos. Comienza una carrera contra el tiempo. ¿Podemos ganarla? Las lágrimas negras del mar. El puerto polaco de Gdynia en el Báltico. Un equipo de especialistas del Instituto Marítimo de Dansk salen en el barco de investigación Imor. Entre ellos hay hidrógrafos, buzos y biólogos. Llevan años trabajando juntos. Su destino está en el Golfo de Dansk, a solo media hora del puerto. En ese lugar hicieron un preocupante descubrimiento en 1999. El equipo está dirigido por Benedikt Haak. Para las autoridades, en los libros de historia, esto es apenas una nota al margen. Tanto el pecio como su posición cayeron en el olvido. Hasta 1999. Benedikt Haak encontró el Stuttgart cuando cartografiaba el fondo marino del Golfo para el Instituto Marítimo de Dansk. Desde entonces, ha regresado regularmente con el buque de investigación. Para conocer el estado de este pecio de 70 años, los buceadores se preparan para la inmersión en las frías aguas del mar Báltico. El Stuttgart está a solo 20 metros de profundidad, cubierto de algas y moluscos. Queda poco del antiguo barco hospital. Solo algunos fragmentos se distribuyen en una superficie de unos 200 metros. En los años 50 se retiró parte del pecio para recuperar el acero y poder venderlo. A simple vista, tanto los restos como su entorno parecen inofensivos. Como en todas las visitas al Stuttgart, los investigadores toman muestras del suelo con ayuda de una pala. Este antiguo capitán de fragata de la Armada polaca es un personaje incómodo. En la administración, no a todo el mundo le gusta lo que hacemos. Pero no nos dedicamos a esto para caerles bien, sino para hacer lo que debemos. Es más bien una misión. Parad las máquinas. Ya estamos en posición.
Desde hace años, Benedict Hack navega siempre a estas coordenadas. El lugar está a solo 2 kilómetros de la costa polaca. Las playas de la bahía de Gdańsk reciben el nombre de la Riviera Polaca y son un importante centro turístico de la Europa Oriental. Cada verano, más de 2 millones de turistas europeos pasan aquí sus vacaciones. La gente que viene aquí lo pasa muy bien. Disfrutan de unas vacaciones fantásticas. Las playas son hermosas y la gente es encantadora. Algunos creen que siempre va a ser igual, pero por desgracia no es así. Aquí hay algo que pocos conocen y es muy peligroso para las personas.